¿Qué pasa, frikis? Hace un montonazo que no nos vemos. Lo sé, he estado ahí. Pero tengo mi excusa como siempre, ¿vale? Muchos cursos seguidos para terminar de formarme y obtener mi titulación oficial de preparador y examinador de español. Aparte de que sigo siendo maestro en un colegio. Aparte de que me he estado sacando también títulos de barco y un montón de otras cosas. Y entonces, pues bueno, voy un poquito como hasta arriba de cosas. Entonces, no he podido presentarme antes, pero como siempre, lo primero que tengo que hacer después de dar mi excusa con todo esto es darle la bienvenida más sincera y calurosa a todos aquellos nuevos invitados al canal que se han ido uniendo poco a poco durante este casi mes que ha pasado entre el vídeo anterior y este. Hoy vamos a hablar del otro aspecto, del otro pilar fundamental del canal que se ha convertido en algo así como una reducto, biblioteca, un sitio de lore para DC, superhéroes y mitología. Y hoy vamos a hablar de eso otro, de la mitología y de la relación directa que hay entre los superhéroes y los héroes mitológicos. Y es que desde que el hombre es hombre, la creencia en referentes, héroes y leyendas ha estado siempre presente en nuestras vidas. Ya fuera Aquiles en la antigua Grecia, Eneas en Roma, el Cid, el rey Arturo, el rey Mono, Heracles, Sansón, Maui o la infinidad de dioses que existen y que conocemos gracias a que hoy en día la cultura se comparte tantísimo y se conoce tanto en el mundo actual. Tal vez el tiempo nos hizo de alguna manera abandonar esas primeras creencias que tuvieron nuestros ancestros y llamarlas mitos o leyendas, pero para esa humanidad temprana eso era historia. Pero, ¿qué es un mito y cuál es su relación con todo lo que viene a ser el superhéroe moderno? Pues mira, un mito es algo así como el disfraz de un arquetipo y ¡pum! Te voló la cabeza. Déjame que te lo explique. Mira, posiblemente un mitólogo te dirá algo así como que un mito es el relato oral que tenían los pueblos antiguos para explicar sucesos que no entendían, ¿vale? Pero alguien como Carl Gustav Jung hizo o explicó que es algo más, que para él y su psicología junguiana, ampliamente estudiada, conocida y considerada hoy en día, el mito era algo así como, para él cada mito, la esencia de su historia eran pequeños mensajes, pequeños conceptos, cosas que la humanidad compartía en sí, ideas absolutas que todos compartíamos, estuviéramos donde estuviéramos, y que de alguna manera tomaban forma. Esa esencia, ese mito, su mensaje, su intención, o en otras palabras, lo que pretendía transmitir era siempre camuflado sutilmente en una historia. Esa historia tenía como objetivo principal transmitir esto, el arquetipo. En pocas palabras, estos arquetipos eran las raíces de los mitos y la psique humana. Quizás con sofisticadas vestiduras o actualmente con los calzoncillos por fuera, pero siempre revistiendo una fuerte esencia primordial a través de la carga simbólica que ellos contenían. El poder del mito en sí reside en precisamente que son capaces de personificar simbólicamente algo, darle sentido a un algo a un nivel colectivo y compartido. Para Jung hay varios arquetipos y el de nuestro caso, el que hay, uno de ellos es el del arquetipo del héroe, que representa algo así como el impulso de trascender de la psique, la capacidad de ser más y elevarnos por encima del grupo colectivo, de elevar al individuo por encima del resto de ser vivos o muertos, como quieras llamarlo, siendo un ejemplo social, un ideal humano o sobrehumano en este caso, de los hombres, encarnando siempre los valores más elevados de la cultura que le ha dado origen y sirviendo como inspiración moral para toda la sociedad. Por ejemplo, a principios del siglo XX, que es cuando se genera todo esto, concretamente en 1938 es cuando sale a la luz el primer superhéroe, Superman, hijo de alguien que no era de este mundo, como en tantas otras historias míticas, y dotado de unos poderes que él decidía usar para proteger a los más débiles y por un bien mayor, como en tantos otros mitos. A raíz de la aparición de Superman surgieron multitud de superhéroes, cada uno con su traje y poderes característicos, vestidos con sus coloridos o oscuros formas y portadores de grandes ideas y valores, así como ya hicieron en su momento todos los personajes de la antigua mitología.
A ver, en el pasado las civilizaciones antiguas veneraban y contaban las historias de sus héroes y dioses en tallas, mosaicos, cerámica y otras actividades pictóricas que representaban su hazaña. Hoy en día eso es un cómic. En vez de estar escrito en cerámica y en tablilla, está en un papel. Y así la historia y los mitos de la antigüedad trataban de explicar la naturaleza, la creación, todo aquello que era desconocido para el hombre en aquella época. Hoy en día muchos de esos superhéroes en su origen tuvieron aventuras que les relacionaban con distintos aspectos de la ciencia aún desconocida para el hombre en ese momento, como por ejemplo la radioactividad, la existencia o no de otras dimensiones e incluso todo lo relacionado con el espacio donde la mayoría de todos estos eventos ocurren. Es más, sigue existiendo hoy en día héroes de cómics cuya naturaleza es prácticamente al 100% mágica. Guillermo del Toro dijo que el mundo necesita una nueva mitología y esa es la de los superhéroes, que el superhéroe representa al Aquiles o al Héctor de nuestros días, y es que para este realizador este es un periodo política y humanamente muy desconcertante, en el que se ha producido un serio retroceso en la línea ética de la humanidad como especie y se requiere de una suerte de planteamiento de la existencia en términos heroicos. El hecho de que aparezcan cada vez más películas de superhéroes no es por falta de imaginación, sino porque hay una necesidad de crear una ficción en un mundo que progresivamente se olvida más y más de los aspectos espirituales en pos de cosas materiales y lo inmediato. Un ejemplo claro de cómo estas ficciones defienden, postulan o se ponen o se plantean en contra de cosas que ocurrían en su época. Tenemos la lucha contra el nazismo que representaba el Capitán América o el propio Superman en sus orígenes, o la Guerra Fría y la carrera espacial que de alguna manera está relacionada con los Cuatro Fantásticos. Los superhéroes una y otra vez se reinventan para adaptarse y afrontar las nuevas amenazas y problemas que van surgiendo en la humanidad día a día con el paso del tiempo. Por ejemplo, en la actualidad existen muchísimos problemas relacionados y derivados con el racismo o a favor del feminismo y el colectivo LGTB. Pues ahora en los cómics vemos como tanto en cómics como en películas los superhéroes se ven más vinculados a asuntos relacionados íntimamente con estos aspectos. Los personajes heroicos forman parte de nuestra cultura, de lo cotidiano, de nuestras idealizaciones, ficciones y nuestros sueños más altivos, internos y deseados. Son nuestros guías, nuestros faros, nuestros ejemplos en esta gigantesca, desafiante, terrible y maravillosa aventura que es la vida. De ahí que nos sea también a su vez más fácil empatizar con aquellos héroes o superhéroes o personajes que consideramos más humanos por su historia. En su obra ya súper clásica y archiconocida, El héroe de las mil caras, el mitólogo Joseph Campbell nos habla ahora de lo que todo el mundo conoce como el camino del héroe. Ese camino en el que un héroe inicia un viaje que va a ser completamente circular. Al principio tiene una pérdida, una tragedia o hay algo que, pues es algo que pierde y entonces es llamado a emprender un camino para recuperarlo de alguna manera. Deja lo que conoce para meterse en otro mundo desconocido, simbólico, donde deberá de superar pruebas, enfrentamientos, búsqueda y finalmente ahí conseguirá triunfar donde otros no llegaron, no alcanzaron o no fueron y iniciará su camino a casa cerrando completamente el ciclo pero siendo una persona distinta, mejor, mayor. Al inicio del camino del héroe es cuando surge esta llamada a la aventura y es donde el héroe debe de tomar la decisión crucial de aceptar o rechazar el camino, su camino heroico. Al mismísimo Aquiles en su momento se le dio la opción de o bien abrazar su destino y hallar la gloria eterna pero morir joven en el proceso, o bien vivir una larga y próspera vida como un mero mortal más. En este periplo tenemos al villano, que hoy en día es un supervillano, esa contraparte necesaria del superhéroe que construye el enemigo o le pone ese problema, esa prueba a la altura de él para que pueda continuar y cerrar su camino. Lex Luthor, el Duende Verde, el Joker, Doctor Doom, quien quieras, tantos otros, son la moderna versión del monstruo al que se enfrentaba el héroe. De esas pruebas que el superhéroe debe de vencer para alcanzar su camino heroico. Podemos hablar entonces que en el mito del superhéroe, como en el mito del héroe, hay distintos aspectos relacionados. Los superpoderes. Sin duda, prácticamente cualquier superhéroe hoy en día se le reconoce directamente por los superpoderes que tiene. Al igual que en su momento a los héroes de la mitología se le podría, o se les asemejaba o se les pensaba en ellos con algún tipo de actitud o poder concreto. Ya sea la superfuerza, la supervelocidad, el volar, la invulnerabilidad, lanzar rayos, etc. Todo ello son poderes
de una manera, o vistos de una manera moderna, que son como, pues eso, actualizaciones de los poderes que tenía Hércules con su fuerza, Aquiles con su invencibilidad. Por otra parte, tenemos una cosa muy curiosa y es el uniforme distintivo y su perfección anatómica. Sobre todo esto, su perfección anatómica. Uno de los rasgos más distintivos del género es el alter ego, el superhéroe, que está vinculado siempre a ese disfraz súper colorido o oscurecido, como quieras verlo, que le distingue como tal y que le permite ocultar su identidad secreta. Curiosamente, vemos que en todos estos superhéroes, cuando ellos llevan su traje, su uniforme, es cuando actúan realmente como son ellos, se muestran realmente como son, mientras que cuando tienen que mantener su identidad secreta, ponen una máscara social, se comportan como espera que sea la sociedad, adoptan los roles sociales que necesitan, jugando un poquito con este concepto que también tenían los héroes de que algunos eran personas humildes y luego ascendían a la realeza y se destacaban, pero en vez de que sean puntos concretos en su tiempo, en su vida cronológica, son factores que van alternándose. Ahora necesito ser la persona que destaca, el rey, el líder, ahora tengo que ser una persona normal. Pero es que además tenemos su físico. Todos los superhéroes, a excepción de unos pocos que por comicidad o por lo que sea no es así, lo clásico en un superhéroe es que su físico sea perfecto. Perfecto como lo es en el canon grecolatino. Todos recordamos las estatuas que tenemos de Hermes, del ángel caído, del renacimiento, todas esas en los que son perfectamente musculosos, bien tallados, con unas proporciones exquisitas. El héroe clásico se representaba prácticamente siempre desnudo o semidesnudo para mostrar su esplendor físico. Aquí, en vez de llevar una alfombra que le tapa lo mínimo indispensable, llevan un uniforme súper mega ajustado que les permite hacer uso o demostrar su portento físico. Y por último, el sentido propio de la justicia y su sistema de valores, que es lo que más define al superhéroe. A diferencia de los héroes míticos de la antigüedad, el superhéroe se encuentra implícitamente anclado a una especie de moralidad judeocristiana, están muy relacionados con ella, puesto que maman de toda la cultura occidental que por ello el sentido de la justicia y el autocontrol son los valores centrales de los superhéroes, convirtiéndose en versiones modernas del caballero andante. Defienden cosas como el altruismo, el sacrificio, la piedad, el sentido de la justicia, el autocontrol, todo ello. Batman, Superman, Spiderman, todos ellos son justos y hacen justicia y son capaces de superar sus inclinaciones, sus deseos y entregar sus vidas al servicio de la sociedad. En otras palabras, Superman no es Superman porque pueda volar, sino porque vuela para hacer el bien. Dicho todo esto, llegamos a un punto en el que quiero que revisemos por encima solo algunos de los superhéroes más conocidos y cuál sería su alter ego mitológico, de cuál maman directamente. Por un lado, podríamos hablar del Rey del Mar, Aquaman, también conocido como Arthur Curry, producto del amor entre una reina atlante y el guardián de un faro, que toma el control de toda Atlantis, convirtiéndose quizás en el rey más conocido y más importante de todo ello. Uno de los personajes más poderosos de DC, con super fuerza, con agilidad, destreza, velocidad, poderes telequinéticos, etcétera, etcétera. En la mitología, obviamente Aquaman está basado en el dios del mar, de los ríos, creador de tormentas e inundaciones, Poseidón o Neptuno. Y como él porta su tridente. Y si hablamos de la princesa guerrera, puesto que mucho antes de que Senna ganara esa serie propia, al aparecer en The Journeys of Hercules, en el cómic ya teníamos a Wonder Woman, una de las superheroínas más icónicas de la cultura pop hoy día. La princesa guerrera de las Amazonas destacaba por su capacidad para volar, su extraordinaria inteligencia, habilidad de combate, fuerza, resistencia, además de poseer esos brazaletes que reflejan todo tipo de rayos, balas y proyectiles varios, o el mítico lazo de la verdad. En la mitología, la Amazona era una raza de mujeres guerreras que vivían en una sociedad únicamente compuesta por mujeres. Eran hijateares y por ello el combate, la batalla formaba una parte muy importante de su vida. Y en los relatos originales de la heroína se dice que ella fue esculpida de la misma arcilla de la reina Hipólita, mientras que hoy día, curiosamente, ya se le ha vinculado inmediatamente a Zeus como una de su hija, una semidiosa, lo cual la identifica todavía más con Atenea, la diosa de la sabiduría que portaba un escudo, de la guerra, de la artesanía. Por otro lado tenemos la fuerza sin control, como Hulk. Hércules, todos sabemos sus 12 trabajos, todos sabemos la epopeya que vino, pero muy poca gente sabe de dónde surgen estos 12 trabajos. Y es que en más de una ocasión a Hércules se le conocía porque perdía fácilmente su temperamento. Tal es así que llegó un punto en el que llegó a asesinar a su esposa e hijo, y arrepentido por ello quiso convertirse en el mítico héroe verdadero que luego, se dulcifica en la película de Disney. Mucho antes de que hubiera Hulk ya teníamos un héroe con un poder sobrehumano que se dejaba llevar por la rabia, era capaz de aplastar y destruir todo lo que se nos impusiera. Luego el héroe, el punto débil, hijo del rey griego Peleo y de la ninfa marina Tetis, Aquiles,
el héroe por excelencia de la guerra de Troya, de toda la mitología griega, adorado y la aspiración de tantísimas personas como el mismísimo Alejandro Magno. Temerosa de la profecía, su madre bañó a su hijo Aquiles en el agua Estigio, dándole invulnerabilidad, excepto por su talón, por donde tuvo que sostenerlo para que el niño se pudiera bañar y no se perdiera en el río. Es en la Ilíada cuando sufre la herida en su talón, la única parte mortal y no invulnerable, y acaba muriendo. Casi todos los héroes hoy en día tienen como una debilidad, o por lo menos aquellos que son más poderosos lo tienen, siendo el mayor representante de todos Superman con la kriptonita. Pero es que además Aquiles fue, por así decirlo, como el primero de los héroes conocidos, al igual que Superman fue el primero de los superhéroes conocidos. Luego tenemos otro tipo de guerrero, el inteligente, el astuto. Odiseo, su máximo representante, el legendario rey de Ítaca, más conocido como el héroe del poema épico La Odisea, y cuenta la historia memorable de cómo él viaja durante 10 años pasando un montón de pruebas, problemas, hasta volver a casa, y cómo vence todo y cada uno de esos problemas con su intelecto y astucia. Pero hay más, porque a nuestro amigo de Gotham también se le compara muchas veces con Hades, dios del inframundo, el hermano repudiado de Zeus, líder de los dioses, el cual, al igual que Batman, vive bajo tierra, dispone de las mayores riquezas del mundo y multitud de artefactos poderosos. Tenemos otro súper evidente, el mensajero con casco y ala. Todos conocemos a Barry Allen, el corredor escarlata. La inmensa mayoría no le costaría nada identificarlo con el Hermes griego o el Mercurio romano, pero sin lugar a dudas, cualquier tipo de duda que puedas tener a este respecto se disipa en el instante en el que el Flash original, Jay Garrick, aparece en escena. Este primer Flash, claramente inspirado en el dios Hermes, iba con su casquito con alas, con su ala en las botas, y lo único que se rescató de él básicamente es el rayito que llevaba en el centro, que ha sido el símbolo posterior para todos los Flash. Uno de quizás los conceptos más extendidos también es el clásico héroe bendecido por los dioses, Shazam, el alter ego de Billy Batson, un niño que al pronunciar la palabra mágica Shazam puede transformarse en un adulto con poderes de fuerza sobrehumana, velocidad, vuelo y muchas otras habilidades. Es muy curioso el dato de que la palabra Shazam es en realidad el acrónico de los 6 grandes ancianos inmortales o grandes héroes: Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio. O en otras palabras, cuando él dice su nombre, recibe la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, el valor de Aquiles y la velocidad de Mercurio. Estos son solo algunos de los más evidentes, centrados sobre todo en el mundo de DC, pero los tenemos en prácticamente cualquier historia de héroes antigua. Como os estoy diciendo, básicamente todos los héroes que hay hoy en día son versiones modernizadas, actualizadas del prototipo heroico, porque para Jan y para tantos otros psicólogos relacionados, el héroe es un concepto que trasciende a lo que viene a ser la mentalidad humana, es una idea, algo que está por encima, algo que forma parte del subconsciente colectivo. Su esencia, lo que transmite, lo que supone ser, sigue viviendo hoy en día, pero ha cogido un distinto disfraz. Nuestros superhéroes no son otra cosa que los héroes divinizados de la última mitología de Occidente. Apolo aún se eleva brillante con el sol y esparce la justicia desde las alturas celestiales, o protege nuestra galaxia con la llama verde de su luminosa voluntad. Hades sigue reinando sobre el inframundo oscuro y solitario desde las entradas cavernosas de la tierra, esparciendo la venganza de las erinias sobre calles sombrías y sin esperanza. Thor golpea con su trueno y desintegra con un rayo las sombras enemigas de la noche. Efecto curioso, sigue creando maravillosos artefactos y vuela sobre los cielos en una suerte de armadura invulnerable pese a sus deformidades de física. Su poder divino se ha convertido en una inagotable fuente de tecnología. Poseidón es aún el señor del océano y su imperio se extiende por los 7 mares. La sabiduría y la fortaleza femenina de Atenea vive ahora en una poderosa guerrera amazona. Vali, el del arco perfecto, aún dispara sus miles de flechas. Y Hermes sigue siendo el más veloz de entre todos los dioses. Esto ha sido todo por ahora. Espero que hayas disfrutado el vídeo tanto como he disfrutado yo haciendo este. Esta es solo la primera parte, porque en el siguiente pretendo profundizar un poco más en los 2 arquetipos más importantes. Así que si no quieres perdértelo, pues ya sabes, suscríbete para estar al tanto de todo, dale a la campanilla, dale a me gusta si te ha gustado este vídeo, déjame en comentarios todos aquellos superhéroes que me he dejado en el tintero y que también tienen su semejante mitológico directo. Y hasta más ver Free
clásicazos.